Buenas tardes y bienvenidos a la mesa gastronómica de Periodista Digital. Una de las finalidades de nuestro programa es publicitar las iniciativas altruistas, sobre todo en los tiempos caóticos que estamos viviendo globalmente. Una de ellas tendrá lugar los próximos días 14, 15 y 16 de diciembre, 3 días de aires solidarios por un mundo mejor. Y la cita está en el Aire Gran Hotel Colón de Madrid. Para ilustrarnos sobre dicho tema, contamos con la culpable de este importante evento, Concepción González Encinar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, ya que sé que tienes un empleo de tiempo absolutamente loco en este momento con la preparación de toda esta iniciativa. Gracias por invitarme. A ti por acudir. Concha, tú eres psicoanalista. Sí, soy psicoanalista. Y interesa mucho saber cuál fue el detonante, el génesis de ese mercadillo. Pues mira, yo llevo unos 20 años o así dedicándome a mi segunda pasión. La primera es el psicoanálisis y la segunda es la artesanía. Entonces, desde hace unos 20 años o así llevo haciendo artesanía, cerámica, plata, dedicándome a diversas técnicas. Nunca vendo porque es mi pasión o mi trabajo, pero sí que hay gente que me preguntaba que por qué no lo vendía, ¿no? Anda, venga, véndeme. Yo no, yo lo regalo, pero no lo vendo. Entonces, en una de estas circunstancias, mi marido me dijo que por qué no organizábamos como un mercadillo y todo lo que sacáramos lo donásemos, en ese momento, hace 2 años, lo donamos a Médicos Sin Fronteras. Me pareció una idea genial y nada, así lo hicimos. Entonces, yo soy una persona bastante perseverante y bastante pesadita, entonces, que mira que lo voy a hacer, vente, ¿por qué no colaboras tú? Y bueno, la gente se empezó a enterar y empezaron a decirme que por qué no colaborábamos otro año. Y bueno, el año pasado ya fue impresionante, ya pasé de mi despacho, que era el primer año, al Aire Colón, el hotel donde lo hacemos este año también. Y bueno, pues ya aquí estoy, embarcada. Parece ser que para todos los años ya. Y yo lo veo muy bien, aparte yo también, tienes mucho tesón, mucha idea fija. Pesadita, dice mi hijo. Sí, pero para una buena causa. Sí, entonces sí, estás sí. perdonada, ¿no? Sí. Y yo veo que llevas un broche. Sí. Que es es uno de los que me voy a autocomprar, porque lo he hecho yo, pero es para el mercadillo y me ha gustado y me he quedado con él. Es de este tipo de artesanía que vamos a encontrar en el... Hay de todo, mira, porque ha donado mucha gente. Qué agobio de mañana, pero bueno. Mira, tenemos vidrio, de un soplador de vidrio que trabaja en la Complutense, que es compañero de mi marido. Mi marido trabaja en la Complutense. Ayer nos donaron de la Escuela de Cerámica de la Moncloa, nos donaron también piezas. Hay jabones, hay chocolate. Hay un amigo que tiene unas manos que hace papiroflexia y hace pendientes de papel, preciosos. Entonces, además este año ha hecho muchos elefantes por la India y porque además, como son los de la suerte, los ha hecho rojos con la trompa para arriba para Nochevieja. Entonces espero que se venderán todos. Y es que hay de todo. Hay bolsos de batik, hay segunda mano, y más cosas que no me acuerdo ahora mismo, pero hay mucho. Una sección importante que es la gastronomía también. También, también. De la cual se ocupa nuestra gran amiga Isabel Aires. Sí, va a haber además, va a haber como una barra donde también solidario, es decir, todo lo que se recaude, tanto de gastronomía como de artesanía, como de las actividades, porque va a haber muchas actividades, todo va íntegro al proyecto. Sí, justamente ahí quería llegar. ¿Para quién y mediante qué misión se destinarán los beneficios obtenidos? Mira, todo lo que se obtenga va para un proyecto que tienen en la India la Congregación Religiosa de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, porque una de las personas que trabaja allí es tía de Alberto García, que sí, su tía Chon, que fue a través de eso donde empezamos a investigar y vimos que encuadraba en nuestro programa. Entonces es para personas desfavorecidas de unas 150 familias
tengo apuntados los nombres, sí, porque por si no, favor. no me lo sé, pues son raritos de pronunciar, claro, son indios. Es de Chota Udeipur, que está en el estado de Gujarat, y que son unas 150 familias de 2 pueblecitos muy cercanos, que son Gondoria y Bilwan, o algo así. Mi pronunciación es mala, pero bueno, está ahí. Y es un programa que a nosotros nos pareció interesante, porque uno de nuestros objetivos, no somos ninguna asociación ni nada de nada, o sea, somos un grupo de gente, de amigos y gente solidaria que nos hemos juntado para intentar ayudar en lo más que podamos, sobre todo a la gente más necesitada. Entonces es un programa de autogestión a la gente más necesitada de la India, sobre todo para que puedan empezar a reclamar los derechos fundamentales, que son a la alimentación y a la salud. Sí, vivir dignamente. Sí, entonces... no es poco, ¿eh? No, a la hora actual ojalá, no es poco. Ojalá eso estuviera. Y el problema es que también nos olvidamos que hay miseria fuera de las fronteras. La miseria es internacional. No tiene fronteras. No tiene un ni rostro, tiene ni una raza ni particular, nada, ¿verdad? No tiene nada. Y en los momentos de crisis, que lo hay, y estamos en un momento en España bastante difícil, si España ayudaba a otros, imagínate cómo estarán los que dependían un poco de la ayuda de países que estábamos mejor. Porque se está globalizando. Es un tema. Es eso. O hacemos algo, bueno. Este programa, o sea, a mí me gusta porque es de autogestión. O sea, no es caridad. Y además yo lo remarco mucho porque se tiende a la caridad, y la caridad no dignifica a las personas. En la caridad te doy lo que me sobra, y en una situación de jerarquía, y no me parece. Creo que lo que es importante es la solidaridad, en donde yo comparto lo que tengo contigo, que eres igual a mí. Lo único que tienes es que eres más pobre, nada más. Entonces me parece tan importante. Por eso en la caridad no se ayuda a que el otro pueda aprender a gestionarse. Por eso nosotros nos gustan los programas de autogestión. Sí, lo ideal es poder ayudar, bueno, empezar por la caridad, ayudar, pero que la persona pueda crecer y ser autosuficiente, ¿no? Es lo que un poquito lo que... Es lo que más nos importa. Es lo que estamos todos buscando. Gujarat, hay que decirlo, es un estado que linda con Pakistán y que está en el noroeste de la India. Y de ahí pues salieron 2 grandes líderes principales de la independencia de la India, el Mahatma Gandhi y Sardar Patel, que no es poco. Hemos hecho una buena elección. Yo creo que sí. Yo creo que también. Habrán más, ¿no? Más elecciones así de buena. Sí. ¿Quiénes son las otras personas implicadas en esta acción generosa? Hay muchísimas, muchísimas. Pero te puedo decir que en general hay más de 100. Pero así un poquito como los más responsables o los que hemos tenido que coordinar más están Isabel Aires, de Aires Comunicación. Sí, Alberto García del hotel. Es luego el director del hotel. Sí. Está Javier, que es informático, es un amigo mío. Está Álvaro Molero, que es el que coordina los espectáculos y que es mi hijo. Es mago también, ¿eh? Sí, es mago, sí. Tiene todas las cualidades. Todas las cualidades para morirse de hambre. Pero sí. Bravo la mamá que lo parió, ¿eh? Te felicitamos. No, sí, es bastante bueno, no porque sea mi hijo, pero muy bueno. Luego está también Francisco David, yo lo llamo Tano, que es el coordinador de los masajes, porque también, bueno, contaremos el proyecto, el programa, porque no es un mercadillo normal. No al uso, no es al uso, no. Por eso estamos tan desbordados ya. Y Marina Aires también, que es la hermana, ¿no? Es la sobrina de Isabel y mía. De acuerdo, todo queda en familia. Pero y mi marido está detrás también, Julián. Muy bien. Tengo toda la familia, todos los amigos y todos mis conocidos implicados. ¿Y la tía Chon? Y la tía Chon. Pero esa ya no es mi familia, es la de Alberto. Pero bueno, pero creo también que tiene un papel, aunque esté ahí en filigrana. Pues por ella estamos haciendo esto. Es eso, por eso hay que saludar a esta señora también, no olvidarla. Una cuestión, este grafismo es muy bonito. Habéis elegido un elefante indio, naturalmente. Evidentemente. ¿Quién ha dibujado eso? Pues un amigo de mi hijo que es diseñador gráfico. Si te digo que implico a todo el mundo.
Todo el mundo que se acerca a mí Nadie se escapa, le meto en el mercadillo. Bueno, estábamos hablando de los objetos artesanales. ¿Qué tipo de objetos, aparte de los broches? Supongo que también sortijas, brazaletes, que también ya hemos mencionado. hay llaveros, hay bolsos, hay bodys pintados a mano, hay cristal. Hay un dragón que no me dejan comprarle porque yo me quiero quedar con todo, claro. O sea, comprándolo, mi marido, muy gracioso, me dice ayer: Concha, estamos haciendo un mercadillo para recaudar dinero, no para arruinarnos. Sí. Porque todo lo compro. Todo lo compro. Hay que dejar un poquito a los demás. Sí, no, pero si es que sabes lo que me ocurrió el año pasado. Una amiga mía se enfada mucho conmigo porque yo hacía eso. No, Aurora, no compres, vamos a dejarlo hacia el final, que luego lo hacemos. Y claro, al final nos quedamos sin ello. Y me dice, cada vez que veo a una amiga con el broche que yo quería comprar, dice, te mataría. Bueno, ¿qué tipo de actividades se propondrán ahí? Porque he visto que hay magia, hay masajes y también una modalidad donde se va a aprender a ligar. También, mira. Aquí hay que apuntaros. Todo es muy interesante. Es más para chicos, No, es para, que decir, es que nosotros nacemos con este don, que no sabemos. Las mujeres somos educadas por naturaleza, no nos hace falta. No, mira, el mercadillo tiene varias secciones, ¿no? Está la zona de venta, que está todo el rato, también hay segunda mano. Luego está la zona de gastronomía, donde puedes tomar algo, que también está todo el rato abierto. Hay ludoteca. Todo el rato que dura el mercadillo hay una ludoteca abierta. Los niños. Para los niños. ¿Hay algo previsto para todo el tiempo que todo pueda estar bien controlado? Sí, para que tú llegues, dejes a los niños, que es la ludoteca, y a su vez la ludoteca tiene actividades. Entonces tú llegas, los dejas allí, te dedicas a comprar, a tomar algo, te das un masaje, porque tenemos masajes también. Tenemos cursos que... ¿Masajes como es? ¿De manos, de cuerpo entero? Hay reiki y hay masajes de cara y de espalda. Cervicales, todo eso. O sea, que uno va y sale nuevo. Sí. Ha aprendido a ligar, se ha relajado, ha comido y tiene que comprar. Y bailamos. ¿Bailáis también? Hombre, el sábado tenemos baile latino, danza del vientre, Bollywood. ¿Quién hace la danza del vientre? Pues una profesora. Si te estoy diciendo que los que están a mi lado acaban todos pringados. El objetivo es pasarlo bien, divertirte, sacar que sea dinero. Lúdico. Y luego hay un espectáculo de magia también, el sábado por la noche. Hay una exhibición de tapas anticrisis también. ¿De perdón? Tapas anticrisis. Un cocinero también. De tapa, de acuerdo, low cost y deliciosa, supongo, ¿no? ¿Cómo está? No lo sabes. Es un secreto no lo ha contado. O sea, no lo ha contado. Desvelar, claro, nada. Tenemos los cursos también. Libros también. Sí, discos, música. Y tenemos un curso de maquillaje para salir guapísimas. Y tenemos una subasta y también... los tambores a tocar. Está bien. Y tenemos un recital de ópera. También un cantante de ópera y su mujer que toca el piano también colaboran. Y también tú sabes el repertorio, que van a... No, pero bueno, es bel canto. Exactamente. Entonces, estamos completitos, está bien. Sí, ya veo, bien completitos. Los 3 días... incluye todo eso, no hay un día con más magia, un día con... No, tenemos un programa. Mañana por la tarde empezamos a las 6 y tenemos cuentacuentos. Bueno, a ver, los masajes, la venta de artesanía y la gastronomía, siempre. Y la ludoteca, siempre. Y luego ya están las actividades. Mañana es el día un poquito más vacío, entre comillas, porque está llenito, porque es un poco el que estamos empezando a rodar y porque, claro, somos todos voluntarios. Aquí no hay nadie que se dedique a esto, entonces también disponemos un poco del tiempo de la gente. Entonces mañana hay un cuentacuentos, los masajes y la venta. El sábado por la mañana empiezan los cursos. Por la tarde es todo el baile maravilloso que tenemos y el canto de ópera. Y el domingo
y el espectáculo de magia. Y el domingo por la mañana hay algún curso también, está la subasta, está pintar piedras también, que nos van a enseñar a pintar piedra y pintura creativa, y los tambores. Creo que no se me olvida nada. Capítulo gastronomía hemos hablado, donc hay tapas que son low cost y anticrisis. Y luego lo que nos sorprenda, la barra, porque el año pasado, bueno, está ¿Es buenísimo. un amigo tuyo? No, el hotel. Es el hotel mismo. El hotel ha jugado un papel fundamental, definitivo en esta. Total, si no, hay que agradecer a su director y a todo el equipo del hotel Aire Gran Colón, por toda esta ayuda prestada. Nos facilita muchísimo. Además es un placer. Necesitamos tal cosa, no hay problema. Bueno, eso para mí es... No hay problema nunca. Te lo facilitan todo. Le voy a pedir 1 millón de euros, a ver si me lo da. Eso no lo sé. Creo que no. Eso no sé. Bueno, de cara al futuro tienes proyectos, supongo, ¿no? Habías mencionado algo antes, que era de colaborar con el Banco de Alimentos. Sí, está... De Madrid, ¿no? Sí, para Madrid. Este es para España. Bueno, el mercadillo es el 3er año, con lo cual al año que viene supongo que si no pasa nada continuaremos igual. Pero yo estoy ya dándole vueltas y el hotel ya me ha dicho que sí, que puedo contar con él, para antes del verano hacer unas jornadas, un día, porque esto es agotador y en fin, no tengo tanta energía, pero un día donde intentar venta y organizar a través de actividades, que ya se irán viendo cuáles, la recogida de alimentos, donde en vez de pagar con dinero, la moneda de cambio sean alimentos no perecederos. Y este futuro proyecto con el Banco de Alimentos, ¿a quién estaría dirigido? ¿A gente de la India o a gente de aquí? No, es para Madrid. Es para Madrid. Tengo que empezar a gestionar gente porque yo no voy a gestionar con los comedores y... Claro, yo solamente sería, nosotros. Estoy hablando de yo porque en principio la idea se me está ocurriendo a mí, pero vamos, lo tengo que contar con todo el mundo. Seríamos los que reuniéramos el material, o sea, la comida, y luego ya sería dársela a alguna organización que... Sí, hay mucha gente pero sería para Madrid, sí, para Madrid, porque se está pasando mal. Y Concha, si queremos ayudarte en tus proyectos generosos y también darte ideas, ¿dónde tenemos que dirigirnos? Pues mira, en mi correo. Tengo un correo de la página web del evento, pero como no entro nunca, pues doy el mío, que ahí sí que entro. Es concepcion.gonzalez.encinar@gmail.com. Lo repito, concepcion.gonzalez.encinar@gmail.com, con minúsculas y sin acentos. Y mi teléfono, ¿sí? 636 79 18 58. Lo repito, 636 79 18 58. No suelo coger el teléfono porque estoy atendiendo, estoy en consulta, pero tengo un contestador y yo siempre contesto. Doy fe de eso, que me contactó inmediatamente. Concha, nos queda por felicitarte, desearte mucha suerte y darte las gracias por haber venido y ser tan generosa. Muchas Tú gracias. Y tus amigas, y tus amigos también, y tu familia, todo el mundo. Sabéis dónde dirigiros, por favor. Echar una mano a todas las Concha, manos todas son las manos bienvenidas. posibles, porque en esos momentos de crisis es más fundamental que nunca. Muchas gracias, Concha. A ti, gracias.